Bienvenidos amigos. Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante a través de uno de los acontecimientos más extraordinarios de la historia, el Éxodo bíblico. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un pueblo entero logró escapar de la más grande potencia de su tiempo? La historia del Éxodo no es solo un relato de liberación, es un testimonio de fe, esperanza y determinación que ha inspirado a generaciones durante miles de años. Imagina por un momento estar en los zapatos de los israelitas, esclavizados en Egipto, trabajando bajo el sol abrasador, construyendo las majestuosas pirámides y ciudades para el faraón. Sus oraciones parecían perderse en el viento, hasta que surgió un líder llamado Moisés, quien cambiaría su destino para siempre. Pero, ¿qué nos dice la evidencia histórica y arqueológica sobre estos eventos? Los descubrimientos modernos han arrojado luz fascinante sobre esta época. Papiros egipcios antiguos mencionan la presencia de pueblos semitas en la tierra de los faraones. Las excavaciones en el delta del Nilo han revelado asentamientos que coinciden con la descripción bíblica de los israelitas. Las 10 plagas, descritas en detalle en el libro del Éxodo, podrían tener explicaciones naturales que las hacen aún más asombrosas. Por ejemplo, el agua convertida en sangre podría relacionarse con un florecimiento de algas rojas, un fenómeno que aún ocurre en el Nilo. Cada plaga subsiguiente forma parte de una cadena de eventos ecológicos que, vistos en conjunto, revelan un patrón extraordinario. El momento culminante del Éxodo, la división del Mar Rojo, ha intrigado a científicos y estudiosos por siglos. Investigaciones recientes sugieren que fuertes vientos sostenidos podrían haber creado un paso temporal a través de aguas poco profundas, un fenómeno documentado en otros lugares del mundo. ¿No es fascinante cómo la ciencia moderna nos ayuda a comprender mejor estos antiguos milagros? El viaje por el desierto no fue menos extraordinario. El maná, ese misterioso alimento que sustentó a los israelitas, podría relacionarse con secreciones naturales de ciertos arbustos del desierto. Las columnas de nube y fuego que guiaron al pueblo podrían haber sido fenómenos volcánicos, pero estas explicaciones naturales no disminuyen el milagro. Por el contrario, muestran cómo lo divino puede manifestarse a través de lo natural. La travesía de 40 años por el desierto transformó a un pueblo de esclavos en una nación. Aprendieron a confiar en algo más grande que ellos mismos. Desarrollaron leyes y costumbres que perduran hasta hoy. Y forjaron una identidad que ha sobrevivido milenios de persecución y adversidad. ¿Y qué hay del monte Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos? Aunque su ubicación exacta sigue siendo tema de debate, varios sitios en la península del Sinaí muestran evidencia de antigua actividad humana que coincide con la época del Éxodo. Las inscripciones en rocas y los restos arqueológicos nos dan pistas sobre esta parte crucial del viaje. Pero más allá de la evidencia física, el Éxodo nos enseña lecciones atemporales sobre la libertad, la fe y la perseverancia. Nos muestra que los momentos más oscuros pueden ser el preludio de grandes transformaciones, que la fe puede mover montañas, o en este caso dividir mares, y que la libertad es un regalo precioso que conlleva responsabilidad. Esta historia nos recuerda que todos tenemos nuestros propios éxodos, momentos en los que debemos dar un paso al frente con valentía, confiar en algo más grande que nosotros mismos y perseverar a pesar de las dificultades. Cada generación debe hacer su propio viaje hacia la libertad y la realización. Los años en el desierto templaron al pueblo como el fuego refina el oro. Murmullos y rebeliones siguieron surgiendo como la de Coré y sus seguidores, quienes se levantaron contra Moisés y Aarón diciendo: «Basta ya, todo el pueblo es santo, ¿por qué se exaltan sobre la congregación de Jehová?». Pero la tierra misma abrió su boca y los tragó vivos, un recordatorio de que la autoridad venía de lo alto y no del orgullo humano. Aún así, la misericordia de Dios nunca se apartó. Agua brotaba de las peñas, serpientes ardientes eran detenidas cuando la gente miraba a la serpiente de bronce levantada por Moisés, y las batallas eran ganadas cuando Israel levantaba estandartes en el nombre del Señor. Era un pueblo obstinado pero amado, quebrantado pero sostenido por la gracia de un Dios que no olvida su pacto. La nueva generación crecía con un legado grabado en su memoria: la esclavitud de sus padres, la liberación poderosa y las lecciones del desierto. Sus ojos estaban fijos en la tierra al otro lado del Jordán, donde colinas verdes se extendían como una promesa palpable. Los nombres de Egipto se borraban poco a poco, reemplazados por una identidad nueva, la de un pueblo escogido para hacer luz en medio de las naciones. Pero antes de cruzar había enemigos que enfrentar. Reyes poderosos como Sejón y Og, gigantes que inspiraban temor en cualquier ejército, cayeron ante Israel como polvo bajo el viento. El desierto ya no era un lugar de derrota,
sino un campo de victorias que demostraban que Dios marchaba delante de su pueblo. A medida que avanzaban, el temor de Israel se extendía por toda la región. Los reyes vecinos temblaban al escuchar las historias del mar abierto, del maná celestial y de los ejércitos vencidos. La promesa estaba al alcance de la mano, y la nueva generación se preparaba para cruzar hacia su destino. A orillas del Jordán, Moisés reunió a todo el pueblo. Su rostro estaba marcado por los años y por la carga de haber guiado a una nación entera a través de desiertos y batallas. Sabía que no entraría en la tierra prometida, pero sus palabras serían el testamento eterno de un líder que caminó con Dios. Con voz solemne recordó las maravillas del pasado y advirtió contra la idolatría que había destruido a sus padres. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sus discursos, encendidos de pasión y advertencia, quedaron grabados en los corazones de la nueva generación, como un legado que ningún enemigo podría borrar. Moisés ascendió al monte Nebo, desde donde contempló la tierra prometida en toda su belleza. Vio colinas verdes, ríos que serpenteaban como cintas de plata y ciudades que aguardaban ser conquistadas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de plenitud. Había cumplido su misión, sacar a Israel de Egipto y llevarlo hasta las puertas de la promesa. Allí, en la soledad de la montaña, Moisés descansó, y Dios mismo lo sepultó en un lugar secreto. El pueblo lloró su partida, pero la historia no terminaba con él. Un nuevo líder se levantaba, valiente y lleno del Espíritu. Josué, quien había creído cuando otros dudaron, quien había visto gigantes y proclamado que serían pan para ellos. La antorcha estaba en nuevas manos. El Jordán esperaba, la tierra prometida aguardaba, y el eco de las palabras de Moisés resonaba en cada corazón. Esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El Jordán rugía con fuerza, sus aguas desbordadas por la temporada de cosechas. Aquel río se alzaba como la última barrera entre Israel y la tierra prometida. El pueblo lo miraba con asombro y temor, recordando quizás las aguas del Mar Rojo, pero también preguntándose si Dios repetiría un milagro tan grande. Josué, el nuevo líder, se levantó en medio de la multitud y proclamó: «Santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros». Los sacerdotes avanzaron con el arca del pacto sobre sus hombros. Sus pies tocaron las orillas del río, y en ese instante las aguas que descendían se detuvieron, levantándose como un muro distante, mientras el cauce frente a ellos quedaba seco. El pueblo, con el corazón acelerado, cruzó al otro lado paso a paso, como si caminara sobre un camino preparado desde la eternidad. Josué ordenó levantar 12 piedras del lecho del Jordán, una por cada tribu, y erigirlas como monumento. Cuando vuestros hijos pregunten qué significan estas piedras, les diréis: las aguas del Jordán se dividieron delante del arca de Jehová. Era un testimonio perpetuo, un recordatorio de que nada puede detener al Dios de Israel cuando cumple sus promesas. Al pisar la tierra de Canaán, el pueblo celebró la Pascua, comiendo por primera vez del fruto de la tierra. Desde aquel día el maná cesó, como si el cielo dijera: ya no sois peregrinos del desierto, sois herederos de la promesa. Los hebreos que habían nacido bajo la arena ardiente ahora probaban la dulzura de una tierra fértil que fluía leche y miel. Pero frente a ellos se levantaba Jericó, ciudad amurallada, orgullosa y desafiante. Nadie entraba ni salía, pues sus habitantes temían a Israel y al Dios que marchaba con ellos. El desafío era claro. Antes de conquistar la tierra, debían enfrentar una fortaleza imposible. Y allí, en las puertas de Jericó, Josué recibiría instrucciones que desafiarían la lógica humana. Una noche, mientras contemplaba las murallas que parecían invencibles, Josué levantó sus ojos y vio a un hombre de pie con una espada desenvainada en la mano. «¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos?», preguntó Josué con cautela y firmeza. El hombre respondió con voz solemne: «No, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora». Josué cayó sobre su rostro, reconociendo que la batalla no sería ganada por fuerza humana, sino por el poder del Altísimo. Las instrucciones eran extrañas. Durante 6 días, el pueblo debía rodear la ciudad una vez cada día, en silencio, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas. Al 7º día, rodearían la ciudad 7 veces, y al final, un clamor unido llenaría el aire. El pueblo obedeció, aunque la lógica gritaba en contra. Día tras día, los habitantes de Jericó observaban desde lo alto de sus murallas, burlándose y temblando al mismo tiempo. En el 7º día,
Después de dar la séptima vuelta, las trompetas resonaron y un rugido salió de la garganta de miles de hombres y mujeres. Entonces las murallas de Jericó se estremecieron como si fueran de barro y cayeron desplomadas. Israel avanzó sin resistencia, tomando la ciudad en un acto de victoria que no pertenecía a hombres, sino a Dios. Solo una familia fue salvada. Rahab, la mujer que había escondido a los espías, recibió protección bajo un cordón escarlata en su ventana. Así, incluso entre los enemigos, la misericordia de Dios alcanzaba a quienes creían en su poder. La caída de Jericó fue más que una victoria militar. Fue un grito al mundo entero de que las promesas divinas se cumplen y que ningún muro, por alto o grueso que sea, puede resistir al Dios de Israel. La fama de Israel se extendió como fuego por toda Canaán. Los reyes vecinos temblaban, sus alianzas se tambaleaban y la sombra de un pueblo respaldado por lo divino se cernía sobre ellos. Sin embargo, la batalla no siempre sería sencilla. Tras la gloria de Jericó, vino la vergüenza de Jai. Un pequeño ejército fue enviado a conquistar aquella ciudad, confiados en que sería fácil, pero fueron derrotados, perseguidos y humillados. El clamor de miedo recorrió el campamento. ¿Nos ha abandonado Jehová? Josué cayó sobre su rostro, pero Dios le reveló la causa. Israel había pecado, pues Acán había tomado del anatema de Jericó, escondiendo oro y un manto entre sus pertenencias. La santidad era requisito para la victoria. Acán fue descubierto, y junto a lo suyo, fue consumido en el valle de Acor, como ejemplo para todo el pueblo. Solo entonces Israel pudo enfrentar a Jai nuevamente y vencer, esta vez bajo la dirección del Altísimo. La campaña continuó, y reyes se levantaban contra Israel, solo para caer uno tras otro. El sol mismo fue testigo de la grandeza de Dios cuando en la batalla de Gabaón, Josué oró: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la batalla se prolongó hasta que Israel obtuvo una victoria total. La tierra entera comprendió que no se trataba de un pueblo cualquiera, sino de una nación guiada por el Dios viviente. Las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob se estaban cumpliendo frente a los ojos de una generación que había aprendido en el desierto a confiar, obedecer y pelear bajo la bandera del Altísimo. Las campañas militares se sucedieron con una fuerza arrolladora. Los reyes del sur se unieron contra Israel, pero cayeron uno tras otro bajo la espada de Josué y el poder del Altísimo. Más tarde, los reyes del norte formaron una coalición aún mayor, con carros de hierro y ejércitos incontables como la arena del mar. El estruendo de sus caballos y el brillo de sus lanzas hacían temblar la tierra, pero el miedo ya no tenía poder sobre Israel. Dios habló a Josué con firmeza: No tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo los entregaré a ti. Y así fue. Israel los sorprendió junto a las aguas de Merom, y la victoria fue total. Los carros fueron destruidos, los caballos inutilizados, y los reyes vencidos colgaron como símbolos de un poder quebrantado. Nadie podía resistir a un pueblo cuya confianza estaba en el Eterno. La tierra se fue sometiendo poco a poco. Desde las montañas hasta los llanos, desde el Negev hasta el Líbano, los nombres de reyes derrotados se acumulaban como testimonios del cumplimiento de una promesa antigua. Israel, que había sido esclavo, ahora caminaba como conquistador. Cuando las guerras comenzaron a cesar, Josué repartió la tierra entre las tribus. Cada una recibió su heredad, un pedazo de la promesa hecho realidad. Viñedos que no habían plantado, casas que no habían edificado, campos que no habían trabajado. Todo les fue dado como herencia por la mano de Dios. En medio de esta repartición, Caleb, el espía fiel que había creído en medio de la incredulidad, se levantó con voz firme: Dame ese monte del que Jehová habló aquel día. Aunque hay gigantes y ciudades fortificadas, Jehová estará conmigo y los echaré. Su fe ardía aún en su vejez, y Hebrón se convirtió en su herencia, prueba viviente de que Dios honra a quienes confían en Él. La tierra reposaba después de tantas guerras. El pueblo de Israel habitaba en campamentos convertidos en ciudades, en tierras fértiles que manaban leche y miel. El sueño de generaciones se había hecho realidad. Ya no eran esclavos de Egipto ni nómadas del desierto, sino herederos de un pacto eterno. Sin embargo, Josué sabía que la mayor batalla no se libraba con espadas, sino en el corazón. Reunió a las tribus en Siquem y, como Moisés en su tiempo, les habló con palabras solemnes: Escoged hoy a quién serviréis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El pueblo respondió con una sola voz: A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos.
y en aquel lugar se renovó el pacto. Se erigió una gran piedra como testigo, y el compromiso quedó sellado para la posteridad. Josué, anciano y cansado, entregó su vida después de haber visto cumplidas las promesas. Fue sepultado en la tierra que le fue dada, y su memoria quedó como la de un líder que no retrocedió ante gigantes ni murallas, sino que caminó con la certeza de que Dios era fiel. Los años en el desierto templaron al pueblo como el fuego refina el oro. Murmullos y rebeliones siguieron surgiendo como la de Coré y sus seguidores, quienes se levantaron contra Moisés y Aarón diciendo: «Basta ya, todo el pueblo es santo, ¿por qué se exaltan sobre la congregación de Jehová?». Pero la tierra misma abrió su boca y los tragó vivos, un recordatorio de que la autoridad venía de lo alto y no del orgullo humano. Aún así, la misericordia de Dios nunca se apartó. Agua brotaba de las peñas. Serpientes ardientes eran detenidas cuando la gente miraba a la serpiente de bronce levantada por Moisés, y las batallas eran ganadas cuando Israel levantaba estandartes en el nombre del Señor. Era un pueblo obstinado pero amado, quebrantado pero sostenido por la gracia de un Dios que no olvida su pacto. La nueva generación crecía con un legado grabado en su memoria: la esclavitud de sus padres, la liberación poderosa y las lecciones del desierto. Sus ojos estaban fijos en la tierra al otro lado del Jordán, donde colinas verdes se extendían como una promesa palpable. Los nombres de Egipto se borraban poco a poco, reemplazados por una identidad nueva, la de un pueblo escogido para hacer luz en medio de las naciones. Pero antes de cruzar había enemigos que enfrentar. Reyes poderosos como Sejón y Og, gigantes que inspiraban temor en cualquier ejército, cayeron ante Israel como polvo bajo el viento. El desierto ya no era un lugar de derrota, sino un campo de victorias que demostraban que Dios marchaba delante de su pueblo. A medida que avanzaban, el temor de Israel se extendía por toda la región. Los reyes vecinos temblaban al escuchar las historias del mar abierto, del maná celestial y de los ejércitos vencidos. La promesa estaba al alcance de la mano, y la nueva generación se preparaba para cruzar hacia su destino. A orillas del Jordán, Moisés reunió a todo el pueblo. Su rostro estaba marcado por los años y por la carga de haber guiado a una nación entera a través de desiertos y batallas. Sabía que no entraría en la tierra prometida, pero sus palabras serían el testamento eterno de un líder que caminó con Dios. Con voz solemne recordó las maravillas del pasado y advirtió contra la idolatría que había destruido a sus padres. «Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas». Sus discursos, encendidos de pasión y advertencia, quedaron grabados en los corazones de la nueva generación, como un legado que ningún enemigo podría borrar. Moisés ascendió al monte Nebo, desde donde contempló la tierra prometida en toda su belleza. Vio colinas verdes, ríos que serpenteaban como cintas de plata y ciudades que aguardaban ser conquistadas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de plenitud. Había cumplido su misión: sacar a Israel de Egipto y llevarlo hasta las puertas de la promesa. Allí, en la soledad de la montaña, Moisés descansó, y Dios mismo lo sepultó en un lugar secreto. El pueblo lloró su partida, pero la historia no terminaba con él. Un nuevo líder se levantaba, valiente y lleno del Espíritu: Josué, quien había creído cuando otros dudaron, quien había visto gigantes y proclamado que serían pan para ellos. La antorcha estaba en nuevas manos. El Jordán esperaba, la tierra prometida aguardaba, y el eco de las palabras de Moisés resonaba en cada corazón: «Esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». El Jordán rugía con fuerza, sus aguas desbordadas por la temporada de cosechas. Aquel río se alzaba como la última barrera entre Israel y la tierra prometida. El pueblo lo miraba con asombro y temor, recordando quizás las aguas del Mar Rojo, pero también preguntándose si Dios repetiría un milagro tan grande. Josué, el nuevo líder, se levantó en medio de la multitud y proclamó: «Santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros». Los sacerdotes avanzaron con el arca del pacto sobre sus hombros. Sus pies tocaron las orillas del río, y en ese instante las aguas que descendían se detuvieron, levantándose como un muro distante, mientras el cauce frente a ellos quedaba seco. El pueblo, con el corazón acelerado, cruzó al otro lado paso a paso, como si caminara sobre un camino preparado desde la eternidad. Josué ordenó levantar 12 piedras del lecho del Jordán, una por cada tribu, y erigirlas como monumento. Cuando vuestros hijos pregunten qué significan estas piedras, les diréis: las aguas del Jordán se dividieron delante del arca de Jehová.
Era un testimonio perpetuo, un recordatorio de que nada puede detener al Dios de Israel cuando cumple sus promesas. Al pisar la tierra de Canaán, el pueblo celebró la Pascua, comiendo por primera vez del fruto de la tierra. Desde aquel día el maná cesó, como si el cielo dijera: ya no sois peregrinos del desierto, sois herederos de la promesa. Los hebreos que habían nacido bajo la arena ardiente ahora probaban la dulzura de una tierra fértil que fluía leche y miel. Pero frente a ellos se levantaba Jericó, ciudad amurallada, orgullosa y desafiante. Nadie entraba ni salía, pues sus habitantes temían a Israel y al Dios que marchaba con ellos. El desafío era claro. Antes de conquistar la tierra, debían enfrentar una fortaleza imposible. Y allí, en las puertas de Jericó, Josué recibiría instrucciones que desafiarían la lógica humana. Una noche, mientras contemplaba las murallas que parecían invencibles, Josué levantó sus ojos y vio a un hombre de pie con una espada desenvainada en la mano. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos?, preguntó Josué con cautela y firmeza. El hombre respondió con voz solemne: no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Josué cayó sobre su rostro, reconociendo que la batalla no sería ganada por fuerza humana, sino por el poder del Altísimo. Las instrucciones eran extrañas. Durante 6 días, el pueblo debía rodear la ciudad una vez cada día, en silencio, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas. Al 7º día, rodearían la ciudad 7 veces, y al final, un clamor unido llenaría el aire. El pueblo obedeció, aunque la lógica gritaba en contra. Día tras día, los habitantes de Jericó observaban desde lo alto de sus murallas, burlándose y temblando al mismo tiempo. En el 7º día, después de dar la 7ª vuelta, las trompetas resonaron y un rugido salió de la garganta de miles de hombres y mujeres. Entonces las murallas de Jericó se estremecieron como si fueran de barro y cayeron desplomadas. Israel avanzó sin resistencia, tomando la ciudad en un acto de victoria que no pertenecía a hombres, sino a Dios. Solo una familia fue salvada. Rahab, la mujer que había escondido a los espías, recibió protección bajo un cordón escarlata en su ventana. Así, incluso entre los enemigos, la misericordia de Dios alcanzaba a quienes creían en su poder. La caída de Jericó fue más que una victoria militar. Fue un grito al mundo entero de que las promesas divinas se cumplen y que ningún muro, por alto o grueso que sea, puede resistir al Dios de Israel. La fama de Israel se extendió como fuego por toda Canaán. Los reyes vecinos temblaban, sus alianzas se tambaleaban y la sombra de un pueblo respaldado por lo divino se cernía sobre ellos. Sin embargo, la batalla no siempre sería sencilla. Tras la gloria de Jericó, vino la vergüenza de Jai. Un pequeño ejército fue enviado a conquistar aquella ciudad, confiados en que sería fácil, pero fueron derrotados, perseguidos y humillados. El clamor de miedo recorrió el campamento. ¿Nos ha abandonado Jehová? Josué cayó sobre su rostro, pero Dios le reveló la causa. Israel había pecado, pues Acán había tomado del anatema de Jericó, escondiendo oro y un manto entre sus pertenencias. La santidad era requisito para la victoria. Acán fue descubierto, y junto a lo suyo, fue consumido en el valle de Acor, como ejemplo para todo el pueblo. Solo entonces Israel pudo enfrentar a Jai nuevamente y vencer, esta vez bajo la dirección del Altísimo. La campaña continuó, y reyes se levantaban contra Israel, solo para caer uno tras otro. El sol mismo fue testigo de la grandeza de Dios cuando en la batalla de Gabaón, Josué oró: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la batalla se prolongó hasta que Israel obtuvo una victoria total. La tierra entera comprendió que no se trataba de un pueblo cualquiera, sino de una nación guiada por el Dios viviente. Las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob se estaban cumpliendo frente a los ojos de una generación que había aprendido en el desierto a confiar, obedecer y pelear bajo la bandera del Altísimo. Las campañas militares se sucedieron con una fuerza arrolladora. Los reyes del sur se unieron contra Israel, pero cayeron uno tras otro bajo la espada de Josué y el poder del Altísimo. Más tarde, los reyes del norte formaron una coalición aún mayor, con carros de hierro y ejércitos incontables como la arena del mar. El estruendo de sus caballos y el brillo de sus lanzas hacían temblar la tierra, pero el miedo ya no tenía poder sobre Israel. Dios habló a Josué con firmeza: No tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo los entregaré a ti. Y así fue. Israel los sorprendió junto a las aguas de Merom, y la victoria fue total. Los carros fueron destruidos, los caballos inutilizados,
y los reyes vencidos colgaron como símbolos de un poder quebrantado. Nadie podía resistir a un pueblo cuya confianza estaba en el Eterno. La tierra se fue sometiendo poco a poco. Desde las montañas hasta los llanos, desde el Negev hasta el Líbano, los nombres de reyes derrotados se acumulaban como testimonios del cumplimiento de una promesa antigua. Israel, que había sido esclavo, ahora caminaba como conquistador. Cuando las guerras comenzaron a cesar, Josué repartió la tierra entre las tribus. Cada una recibió su heredad, un pedazo de la promesa hecho realidad. Viñedos que no habían plantado, casas que no habían edificado, campos que no habían trabajado. Todo les fue dado como herencia por la mano de Dios. En medio de esta repartición, Caleb, el espía fiel que había creído en medio de la incredulidad, se levantó con voz firme. «Dame ese monte del que Jehová habló aquel día. Aunque hay gigantes y ciudades fortificadas, Jehová estará conmigo y los echaré». Su fe ardía aún en su vejez, y Hebrón se convirtió en su herencia, prueba viviente de que Dios honra a quienes confían en Él. La tierra reposaba después de tantas guerras. El pueblo de Israel habitaba en campamentos convertidos en ciudades, en tierras fértiles que emanaban leche y miel. El sueño de generaciones se había hecho realidad. Ya no eran esclavos de Egipto ni nómadas del desierto, sino herederos de un pacto eterno. Sin embargo, Josué sabía que la mayor batalla no se libraba con espadas, sino en el corazón. Reunió a las tribus en Siquem y, como Moisés en su tiempo, les habló con palabras solemnes. «Escoged hoy a quién serviréis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». El pueblo respondió con una sola voz. «A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos». Y en aquel lugar se renovó el pacto. Se erigió una gran piedra como testigo y el compromiso quedó sellado para la posteridad. Josué, anciano y cansado, entregó su vida después de haber visto cumplidas las promesas. Fue sepultado en la tierra que le fue dada, y su memoria quedó como la de un líder que no retrocedió ante gigantes ni murallas, sino que caminó con la certeza de que Dios era fiel. Amigos, espero que este viaje a través del Éxodo les haya inspirado tanto como a mí. Si les ha gustado este contenido, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para más exploraciones fascinantes de la historia y la fe. Nos vemos en el próximo video. ¿Qué éxodo están enfrentando en sus vidas? Compártanlo en los comentarios. Me encantaría conocer sus historias. Recuerden, así como el pueblo de Israel encontró su camino a través del desierto, ustedes también encontrarán el suyo.